Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, entonces Hasta ahora no, profe. nosotros habíamos visto en clases pasadas, creo que la última clase, estuvimos viendo la parte de medición de resistencia de alto valor. Bueno, creo que era la unidad número 4. Pues vamos a comenzar con la unidad número 5, donde tiene que ver la medición de potencia, la medición de capacidad, la medición de inductancia. ¿Sí? Vamos a evaluar cómo se miden esos parámetros. Pero particularmente el día de hoy vamos a hablar de la medición de capacitancia. Esa sería la unidad número 5. Y para tal efecto tenemos por acá una presentación para que nos indique, nos ayude a comprender la medición de la capacitancia. Entonces, por ahí la tenemos. Vamos a mostrarla en pantalla completa para que se vea mejor que visualice mejor la presentación. Bueno, ahí la tiene. Medición de capacidad. Entonces, antes de comenzar la medición de capacidad, tenemos que definir lo que es el capacitor, el elemento que nosotros queremos medirle su capacitancia. Allí en la lámina pueden ver claramente un capacitor de placas paralelas y está alimentado con una tensión de AC. Dentro de las placas hay un material aislante que va a contribuir a aumentar la capacidad del dispositivo. Tenemos dos placas. Y por acá tenemos la fórmula que nos permite a nosotros calcular la capacidad de este dispositivo de acuerdo a su geometría, ¿no? Fíjense que tenemos acá una distancia de separación de placa. ¿Okay? Tenemos el área de la placa, que tenemos ahora acá. Tenemos la permitividad en el espacio libre, que es 8.85 por 10 a la menor 12 farads sobre metro. ¿Okay? Y la constante K de eléctrica relativa que tiene que ver con el aislante. El medio aislante que nosotros estamos produciendo entre las placas. Entonces, con esta fórmula podemos determinar la capacidad o la capacitancia de este capacitor. Acá en la parte de abajo podemos ver cómo calcular la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva depende fundamentalmente de la frecuencia. 1 sobre WC o 1 sobre 2 pi FC. Entonces ahí tenemos lo que es el capacitor. Ahora, ¿cómo medimos nosotros? Aquí tenemos una de las técnicas para medir capacitancia. Lo podemos hacer a través de un voltímetro. Necesitamos medir la capacitancia de este dispositivo que no sabemos, pero ponemos un voltímetro, un circuito serie. Entonces allí medimos el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. Con el voltaje de la resistencia nosotros calculamos la corriente que circula por el circuito y con la corriente y el voltaje medido acá despejamos esta XC de esta XC, despejamos de la XC que ya sabemos en la lámina anterior y podemos despejar C, que es lo que nosotros buscamos, y nos va a dar 1 sobre 2 pi, perdón, I sobre 2 pi FC, ya con estos valores todos conocidos. Entonces podemos determinar la capacitancia si no conocemos su valor, ¿no? Solamente con un voltímetro. Ya, aquí hay otro método también muy empleado para medir la capacitancia
desconocida, en este caso CX, método de comparación. Este es un circuito serie igual, pero no solamente tiene dos capacitores. Un capacitor que nosotros conocemos su valor, que se llama CP, que es la capacitancia patrón, y un capacitor donde nosotros necesitamos conocer su capacitancia. Entonces, nosotros simplemente medimos la tensión en cada dispositivo, tanto en el dispositivo patrón como en el dispositivo desconocido, y esta sería la relación de voltaje y corriente de estos dispositivos, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por la reactancia, corriente por reactancia. Ya nosotros la vimos en la lámina anterior. Ahora, de aquí nosotros dividimos estas dos ecuaciones y nos queda esto. Esto lo demás se nos cancela. Entonces te pueden ver acá claramente que el dispositivo desconocido va a ir en función de todos los valores que nosotros medimos, la tensión en el capacitor patrón y la tensión del capacitor desconocido. Entonces, como estos valores 3 son conocidos, fácilmente podemos calcular la capacitancia desconocida. ¿Okay? Aquí simplemente es un ejemplo del método anterior. Un ejercicio, en este caso, nos piden verificar un condensador que tiene estos valores, 6 microfarads y 250 voltios. Nos piden verificar que en realidad este sería el valor. Pero se efectuaron 3 mediciones en 75, 100 y 125. Están las 3 mediciones. El capacitor patrón es de 2 microfarads, es conocido. Y estas son las tensiones tanto del capacitor patrón como del capacitor desconocido. Simplemente aplicamos la fórmula que vimos en la lámina anterior con las 3 mediciones, con 75 entre 125, 100 entre 33.5 y 125 entre 43, multiplicado por la capacitancia patrón, que sería 2. Fíjense que aquí nos dan 3 valores, estos 3 valores que están acá, son estos 3 valores que están acá. Son valores muy similares al valor que da de placa el dispositivo condensador, pues 6 microfarads. Por supuesto, aquí lo que hacemos es que le sacamos el promedio a estos 3 valores y nos da 5.96. Entonces, de esta manera nosotros estamos determinando el valor de la capacitancia. También hay otros métodos para medir capacidad. También lo podemos usar. Aquí tenemos un puente de comparación en serie. Fíjense bien que este puente obedece al la misma filosofía del puente de Wheatstone, que necesitamos buscar el equilibrio en el puente. Cuando hay equilibrio en el puente, nosotros podemos usar estas fórmulas que están acá, ya deducidas, por supuesto, fórmulas se deducen haciendo un equilibrio en el puente, sacando unas ecuaciones, e igualando, y nos queda que la condición de equilibrio se va a cumplir con esta ecuación. Entonces, esta sería la capacitancia en serie y esta sería la resistencia en serie. Ya estos valores que están acá son valores conocidos y nosotros podemos determinar la capacitancia desconocida a través de esta expresión, básicamente. Hay otro tipo de puente de comparación en paralelo. De que viene acá, la parte desconocida son una resistencia y una capacidad desconocida. De igual manera, se busca el equilibrio en el puente que se consigue con estas expresiones que están viendo acá. Cuando ese equilibrio se consigue, nosotros podemos usar estas expresiones y nos va a determinar tanto el valor de RP como el valor de C sub P, utilizando el mismo criterio del puente de Wheatstone. Aquí tenemos otro puente, también utilizado para medir capacitancia, que es el puente de Shearing.
que están viendo acá. Aquí tenemos las dos expresiones. De igual manera, con el equilibrio en el puente podemos conseguir estos dos valores desconocidos con estas expresiones que ven allí. Aquí tenemos básicamente lo que buscamos allí en el... Lo que buscamos allí es cómo medir la capacitancia con ese puente. Nosotros vamos a, en las próximas clases, vamos a determinar cómo utilizar el puente de Wheatstone, el puente, todos estos puentes que están viendo allí, puente de Kering, puente de comparación en serie, para medir ese parámetro utilizando el Proteo. Básicamente sería el mismo criterio que estamos utilizando con el puente de Wheatstone, igual que utiliza el Proteo. En este caso estamos a trabajar con puentes de corriente alterna. Puente de corriente alterna y estamos introduciendo unos elementos adicionales que son los capacitores, en caso de capacitor, y los inductores. Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo la medición de inductancia. También tiene unos puentes que se dedican también a medir la inductancia de este dispositivo. Y también lo vamos a utilizar a medir con el programa Proteo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Profesor, yo tengo una duda, pero de la actividad, de la que vendría siendo la cuarta actividad de la materia, la segunda de este corte. Ajá, adelante, Freddy. Sabe que en la tercera pregunta dice que uno tiene que elegir un fabricante, un medidor de aislamiento. ¿Qué uno tiene que hacer ahí? Ok, fíjense O sea, bien. Allí lo que le piden es, ya ustedes saben para qué sirve ese equipo. Para medir el aislamiento determinado, una resistencia, es lo que llamamos nosotros una resistencia de alto valor. Los valores que se van a obtener allí son valores en el orden de los gigaohmios, de los megaohmios, pero bien altos, 300, 500 megaohmios. Gigaohmios en muchos casos. En muchos casos básicamente de motores de media tensión y transformadores de potencia muy grandes. Necesitamos un aislamiento muy alto que nos garantice a nosotros la operatividad de sus equipos. Ahora, volviendo al caso de los equipos, ahí sugerí algunos fabricantes, tanto Fluke como Megger y otros fabricantes, que fabrican sus equipos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Para elegir un fabricante preferido, agarramos el fabricante, lo buscamos en la página web, estos fabricantes tienen página web, y allí ellos muestran todos esos equipos y cómo funcionan y cuáles son sus especificaciones y todo eso, para que las personas o las empresas lo compren para mantener sus instalaciones. Ustedes toman creo que la primera parte lo que queremos es tomar una foto del equipo, una ilustración y determinar allí sus especificaciones. Especificaciones, normalmente tiene unas especificaciones el equipo. Sirve para hasta tensiones de 5 kV, otras especificaciones, la medición máxima es tanto, una cantidad de la corriente que maneja. Normalmente son equipos que corriente directa, trabajan con un selector de tensión de corriente directa y X cantidad de características del equipo que nos lo da el fabricante. Queremos las colocamos allí, que ese sería más o menos la primera parte. Debemos saber de qué equipos estamos nosotros hablando. Las otras partes
simplemente es similar a la que nosotros vimos en presentaciones anteriores, resistencia de alto valor. ¿Cómo realizar una medición de aislamiento de un transformador? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago? ¿Dónde conecto el equipo? Entonces tenemos que ayudarnos con unas gráficas, ya sean manuales o que consigan por allí ya prefabricadas, las colocan allí en su asignación y las explican cómo se hace esa medición. ¿Ya? No sé si eso contesta tu Como lo que pregunta. estaba en la presentación de la clase pasada, que mostraba que se Eh, conecta en esta punta y a tierra, en esta punta y esta otra es tierra y así. Exactamente. Entonces, dar una explicación ahí, dar un análisis, cuáles son las lecturas que deberían de dar, cuándo estaría bien, cuándo estaría mal, otras cosas. Y en muchos fabricantes inclusive dan un manual hasta de operación del equipo, donde dan muchos casos, donde se mide, donde dan estas figuras y todo, cómo hace la medición. Y entre otras cosas, no sé si tienen alguna otra duda al respecto. Ajá, Freddy, Ever, Leona. Pues no, profe. Ninguna otra duda. Profe, una pregunta. Tú cuando pides que estemos simulando en Proteus, por lo menos para las últimas dos evaluaciones, pasamos también el archivo de Proteus, ¿verdad? Completo. ¿En qué? En Proteus. Sí, pero no entiendo tu pregunta. Que si para los últimos dos archivos de Proteus que tú has mandado, que es el de admitancias y el de Puente de Winston, tú habías pedido mandar el Proteus, ¿verdad? El archivo formato Proteus. Sí, claro, que ustedes envían el formato, el archivo que genera el programa. El Proteus. Ok. Sin embargo, les he dicho a los alumnos que envíen adicionalmente el capture Mm. de la medición. ¿Okay? El capture. Yo estoy ¿Cuál es mandando la, el captura pero cuál es en la, imágenes dentro del informe. cuál es la razón? Porque a veces el alumno me envía un archivo que yo no puedo abrir por muchas razones. A veces porque no es incompatible con la versión que yo tengo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el capture me ayuda a mí a confirmar lo que la asignación que hizo, pues su trabajo. Entiendo. Entonces, envíe Este, las dos cosas, el archivo y el capture. ¿Ok? perfecto, profe. ¿Qué más? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ever, que está por allí. Eh, tranquilo por ahí, Ever. Todo bien. Ok, excelente. Bueno, vamos a dar por finalizar la clase del día de hoy. Bueno, le deseamos a ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo la próxima semana o también nos podemos ver por el grupo, por el caso que tengan alguna duda. Vale, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Bueno, hasta luego. luego. Hasta luego, profesor. Tenga buenas tardes.